tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, mirando ya la actualidad a las últimas horas pendientes de Oriente Medio, de los nuevos ataques que han tenido lugar en territorio ruso, los ataques a Crimea con misiles de Estados Unidos, con Rusia culpando directamente a Estados Unidos precisamente por estos bárbaros ataques, dicen literalmente en su territorio. Pendientes también de la respuesta por parte de Ucrania, del presidente francés Emmanuel Macron, que dice que no va a dimitir, y del canciller alemán Olaf Scholz, que reconoce que le está pasando factura el apoyo a Ucrania. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando a Israel, que insiste en que Hezbollah va a pagar en casa por los ataques que ha estado realizando contra él desde el inicio del conflicto del país de Oriente Medio con Hamas. Es lo que informa este lunes Sky News Arabia. Según una fuente israelí familiarizada con el asunto, el país planea hacer a Hezbollah pensar 100 veces antes de volver a enfrentarlo. Los comentarios se produjeron en medio de la preocupación de la comunidad internacional de que las tensiones entre Israel y Hezbollah puedan evolucionar hasta convertirse en un conflicto armado a gran escala. Miramos también a Emmanuel Macron. El presidente francés ha enviado una carta a los franceses en la que ha insistido en que no va a dimitir. Dice: pueden confiar en mí para actuar hasta mayo de 2027 como su presidente. Además, ha defendido su decisión de adelantar elecciones, asegurando que es la única que puede permitir a su país avanzar y reunirse. Como expone en la carta, la disolución de la Asamblea Nacional fue tomada de manera responsable, con mucha seriedad y después de reflexionar durante varias semanas. Dice Macron: lo tomé en interés del país antes que cualquier otra consideración, incluida la personal. Macron reconoce que en Francia existe una división entre el pueblo y quienes dirigen el país, que no hemos logrado resolver. Además, pide a los franceses que vayan a votar. Dice que esta elección es nuestra. Dice: tú lo harás, así que no tengas miedo, no te rindas, vota, nos lo merecemos. Francia se lo merece. Miramos también a Europa. Los Estados miembros de la Unión Europea acordaron un plan para enviar a Ucrania 1.400 millones de euros en ayuda militar procedente de las ganancias inesperadas de los activos rusos congelados, después de encontrar una manera de eludir un veto húngaro. La decisión fue aprobada cuando los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se han reunido en Luxemburgo este lunes, según varios diplomáticos. Consensuada recientemente por los embajadores de los 27, la tanda de sanciones aprobada este lunes se dirige contra el gas natural licuado ruso, así como contra barcos que con su actividad contribuyen a la guerra contra Ucrania. Asimismo, el nuevo paquete incluye medidas restrictivas contra otras 69 personas y 47 entidades, algunas situadas en China, Kazajistán, Kirguistán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, responsables de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Miramos también a Rusia, y es que Moscú no tiene dudas sobre la participación de Washington en el ataque a Sebastopol. Seguramente, dicen, habrá una respuesta a este crimen, es lo que apunta el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado. Dice literalmente: no hay duda de que la participación de Estados Unidos en este siniestro crimen es evidente, es lo que indica el servicio diplomático. Sin duda, dice, habrá una respuesta a este crimen. Todos los responsables del ataque terrorista perpetrado con armas estadounidenses sufrirán un castigo inevitable, es lo que afirma el Ministerio de Asuntos Exteriores. Según el Ministerio de Defensa ruso, utilizaron misiles tácticos operativos ATACMS estadounidenses equipados con ojivas de racimo para aumentar su letalidad, es lo que indica el servicio diplomático. Añade que todos los responsables de este y otros ataques terroristas en el territorio de la Federación Rusa sufrirán un castigo inevitable. En este contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que todas las misiones de vuelo de los misiles fueron introducidos por especialistas estadounidenses, basándose en sus propios datos de reconocimiento satelital, y en el cielo cerca de Crimea estaba de servicio un dron de reconocimiento estadounidense Global Hawk. Seguimos mirando a Rusia. Les contamos que aeronaves antisubmarinas y buques de la flota rusa del Pacífico realizaron un entrenamiento conjunto cerca de las Kuriles Islas en disputa entre Rusia y Japón. Portavoces de la flota precisaron que los pilotos de helicópteros ejercitaron las tácticas de detención de submarinos enemigos con sonar y radares, al tiempo que las tripulaciones de aviones antisubmarinos de largo alcance se capacitaban en misiones de búsqueda básicas en los estrechos del archipiélago de las Kuriles. Las coordenadas se transmitían a puestos de mando navales de la flota del Pacífico. En el entrenamiento se implicaron los aviones de guerra antisubmarina Ilyushin Il-38N y Tupolev Tu-142M3. Del 18 al 28 de junio, unidades navales rusas van a realizar ejercicios tácticos en el Pacífico, así como en los mares de Japón y Ojotsk, bajo el mando del almirante Víctor Lina, comandante de la flota del Pacífico.
Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes ya de la actualidad, las noticias de última hora, pendientes un día más de Israel, que insiste en que Hezbollah va a pagar en casa por los ataques que ha estado realizando contra él desde el inicio del conflicto del país de Oriente Medio con Hamas. Es lo que informa este lunes Sky News Arabia. Según una fuente familiarizada con el asunto, el país planea hacer a Hezbollah pensar 100 veces antes de volver a enfrentarnos. Los comentarios se produjeron en medio de la preocupación de la comunidad internacional de que las tensiones entre Israel y Hezbollah puedan evolucionar hasta convertirse en un conflicto armado a gran escala. El ministro de Comunicaciones israelí, Shlomo Hari, ha dicho a la prensa este lunes que las operaciones militares de su país contra Hamas en Gaza cambiarán tácticamente, pero no estratégicamente en absoluto. Dice que hoy en día el ejército está en todas las partes de la franja. El hecho de que el primer ministro haya dicho que en 2 semanas la intensidad va a disminuir no significa que detendremos los combates, pero las operaciones cambiarán tácticamente, pero no estratégicamente en absoluto, es lo que explicaba este ministro. Los comentarios de Hari se produjeron después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciara que la fase intensa de lucha contra Hamas y la operación terrestre en Rafah casi han terminado. Precisamente miramos al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha señalado que la fase de intensos combates contra Hamas en la franja de Gaza está llegando a su fin, cambio de fase según apunta, pero advirtiendo de que la guerra no terminaría hasta que el grupo islamista ya no controle el enclave palestino. Eso sí, más allá de Gaza, Netanyahu ha señalado que Israel podrá desplegar más fuerzas a lo largo de la frontera norte con el Líbano, donde se han intensificado los combates con Hezbollah. Según ha señalado el jefe del Ejecutivo israelí, después de que termine la fase intensa tendrán la opción de mover parte de las fuerzas al norte y lo harán, dice, en primer lugar y principalmente con fines defensivos y en segundo lugar para traer a sus residentes evacuados a casa, es lo que apunta Netanyahu en una entrevista con el canal 14 de Israel. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel han atacado este fin de semana objetivos militares de Hezbollah, así como un escuadrón terrorista del partido libanés, tras un aviso sobre una presunta incursión enemiga en el norte del país. En un comunicado en X apuntan que aviones de combate de la Fuerza Aérea atacaron una estructura militar de la organización de Hezbollah en la zona de Kfar Kila, en el sur del Líbano, y otro puesto de observación en la zona. El ejército israelí ha añadido en el mismo comunicado que sus efectivos han atacado además un escuadrón terrorista de Hezbollah que fue identificado en la región de Ataiba. Mientras tanto, en Europa, el alto representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, afirma este lunes que el peligro de que el conflicto entre Israel y Hamas se extienda al Líbano aumenta diariamente y advirtió que estamos en vísperas de que la guerra se expanda. Borrell dijo que la propuesta de alto el fuego presentada por Estados Unidos no se va a implementar porque hay falta de voluntad tanto de Israel como de Hamas. Dijo que no está entrando asistencia humanitaria a la franja de Gaza y que en cambio está siendo almacenada en la frontera con Egipto. Además, añadía que la distribución de la ayuda se ha vuelto imposible debido a la falta de organización. Dice Borrell que el tejido social ha sido destruido y la sociedad civil se está desmoronando. Mientras tanto, los hutíes han reclamado este domingo por la noche ataques contra 2 buques que se encontraban en el Mar Rojo y el Océano Índico y que supuestamente se dirigían hacia el territorio israelí, unas acciones que se han visto incrementadas en las últimas semanas en el marco de sus operaciones contra embarcaciones en la región y que pretende mostrar apoyo a la causa palestina. Dicen en un comunicado que sus fuerzas armadas han llevado a cabo una segunda operación contra el buque Trustworthy Navigator en el Mar Rojo utilizando un dron de superficie, lo que llevó a un impacto directo contra el buque, es lo que ha expresado el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarian, en su canal de Telegram. Dice que el Trustworthy Navigator atracó recientemente en Malasia y que se dirigía a Egipto. Se trata del 4º ataque de los hutíes contra este navegador. Es lo que añade el CENTCOM en su cuenta de la red social X. Además, también aseguran haber lanzado varios misiles de crucero contra el petrolero y químico Stolt Sequoia en el Océano Índico, si bien el CENTCOM no se ha pronunciado sobre este caso hasta el momento. Miramos también a la tensión entre las Coreas. El presidente surcoreano Yoon Seok-yeol ha dado instrucciones a sus principales asesores para que se preparen para todos los escenarios posibles en relación con el Tratado de Asociación Estratégica Integral entre Rusia y Corea del Norte. Es lo que apuntaba la oficina del líder surcoreano. Dice en un comunicado que el presidente Yoon Seok-yeol ha pedido el 24 de junio en una reunión con los secretarios principales garantizar la plena preparación para una respuesta de seguridad debido a la grave situación de seguridad en la península de Crimea. Dice que esto significa mantener una total preparación en el campo de la seguridad militar y económica que podría verse afectada por la situación en torno al Tratado Rusia-Corea del Norte y la situación en Oriente Medio, es lo que apunta la oficina del presidente en un comunicado.
Hablamos también de China, de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, ha condenado este lunes las recientes ventas de Estados Unidos a Taiwán, insistiendo en que violan la soberanía y la integridad territorial de su país e interfieren en sus asuntos internos. En una conferencia de prensa, Mao describió esas entregas como una violación del principio de una sola China y de las relaciones establecidas por Beijing y Washington. También calificó de legales las sanciones impuestas contra las personas y entidades que realicen tales actos. Los comentarios de Mao se produjeron después de que China introdujera nuevas sanciones contra Lockheed Martin y alguno de sus representantes precisamente por este asunto. El ojo puesto también en Estados Unidos. El presidente Joe Biden se va a reunir con sus asistentes en Camp David durante varios días para prepararse de cara al primer debate presidencial con el que será su rival, con Donald Trump. El republicano rompe el tradicional guión de prepararse alejado de los focos y en lugar de ello sigue manteniendo discursos y mítines de campaña. El enfrentamiento en Atlanta de este jueves, a eso de la 1 GMT del viernes, será el debate presidencial más temprano en la historia moderna de Estados Unidos y un evento crítico para ambos candidatos. Biden, de 81 años, y el expresidente Trump, de 78, están empatados en las encuestas de opinión, con una porción considerable del electorado que aún sigue indecisa 5 meses antes de la votación del 5 de noviembre. El debate proporcionará el contraste más marcado hasta el momento entre los dos hombres, los candidatos de mayor edad en buscar la presidencia de Estados Unidos, mientras los votantes cuestionan su edad y, sobre todo, su agudeza mental. Seguimos hablando de Estados Unidos. Del principal general estadounidense está realizando un inusual viaje a África para discutir formas de preservar parte de la presencia estadounidense en África Occidental, después de que Níger decidiera expulsar al ejército estadounidense y asociarse con Rusia en una importante revés para Washington. El general de la Fuerza Aérea, Siku Brown, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo a los periodistas antes de aterrizar en Botswana este lunes para una reunión de jefes de defensa africanos que iba a hablar con varios socios de la región. Decía, había algunas oportunidades y hay países con los que ya estamos trabajando en África Occidental, es lo que apuntaba el propio Brown a los periodistas que viajaban con él. Aprovechar esas relaciones puede proporcionarnos oportunidades para trasladar parte de la capacidad que teníamos en Níger a otros lugares. Miramos también a Francia. El presidente francés Emmanuel Macron ha enviado una carta a los franceses en la que ha insistido en que no dimitirá. Dice literalmente, pueden confiar en mí para actuar hasta mayo de 2027 como su presidente. Además, ha defendido su decisión de adelantar elecciones, asegurando que es la única que puede permitir a su país avanzar y reunirse. Como expone en la carta, la disolución de la Asamblea Nacional fue tomada de manera responsable, con mucha seriedad y después de reflexionar durante varias semanas. Dice Macron que lo hizo en interés del país antes que cualquier otra consideración, incluida la personal. Macron, eso sí, reconoce que en Francia existe una división entre el pueblo y quienes dirigen el país, que no han podido resolver. Además, pide a los franceses que vayan a votar. Dice literalmente, esta elección es nuestra, tú lo harás. Así que no tengas miedo, no te rindas, vota, nos lo merecemos. Francia se lo merece. Pendientes también de Alemania, del canciller alemán Olaf Scholz ha admitido este domingo que muchos ciudadanos no están de acuerdo con el apoyo de su gobierno a Ucrania, pero enfatizó que no hay otra alternativa, hacer todo lo posible para evitar que Kiev se vea obligada a capitular ante Moscú. Decía Scholz literalmente, muchos ciudadanos no están de acuerdo con que apoyemos a Ucrania, no están de acuerdo con las sanciones a Rusia. Esto se refleja, entre otros factores, en los resultados electorales. Es lo que afirma durante su tradicional entrevista veraniega por la televisión pública al ser preguntado por el auge de la ultraderecha en los sondeos. El canciller señaló que desde su punto de vista no hay alternativa a actuar ante el intento de conquista de Rusia, que por imperialismo trata de desplazar fronteras por la fuerza, violando así el consenso internacional. Por su parte, España volverá a desplegar una batería antimisiles en Estonia en el marco de la OTAN a partir de septiembre. El rey Felipe VI lo ha anunciado durante el inicio de su gira por los países bálticos. La batería antimisiles se va a desplegar por un periodo de 4 meses y estará apoyada por un centenar de militares, con el fin de repeler un eventual ataque de Rusia contra el país báltico. El monarca hacía el anuncio durante la cena ofrecida por el presidente estonio Alar Karis en esta gira, que le va a llevar también a Lituania y Letonia hasta el martes. A lo largo de la jornada, Felipe VI ha visitado el Parlamento de la República de Estonia tras ser recibido por el presidente de Estonia, Alar Karis, en el Palacio de Kradior, con honores militares en el arranque de su primera gira por los países bálticos, los países más expuestos en el flanco este de la Unión Europea y de la OTAN. Según Felipe VI, la previsión es que el escudo modelo NASAMS comienza a desplegarse en pocas semanas para que esté operativa desde septiembre a diciembre en la estructura del sistema de defensa de la Alianza. El rey ha ensalzado que Estonia puede contar con España como amigo, como socio de la Unión Europea y como aliado de la OTAN. Reiteraba el compromiso de España con los aliados, dice que es fuerte y firme. Pendientes de nuevas sanciones a Rusia, se aprueba el 14º paquete. Hacemos una pausa, 2 minutos y enseguida
Se lo contamos en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Javier Echeverry. Si algo soy, es un apasionado de los mercados. Y si hay un mercado alucinante, es Wall Street. Bienvenidos al nuevo cierre de Wall Street, donde vamos a tener el avance de las claves de José Antonio Bizner. Vamos a tener entrevistas, vídeo consultorio. Vais a ver dónde está el rigor del cierre de Wall Street. De verdad, veníos. En un momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social. Libre contraposición de ideas, diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos. En directo todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen. Ya de vuelta a Negocios Televisión, pendientes de la actualidad, las noticias de última hora, pendientes de la Unión Europea. Les contamos que han puesto este lunes nuevas sanciones a Rusia por su guerra en Ucrania, dirigidas a la flota fantasma rusa de metaleros que llevan gas natural licuado por aguas europeas, así como a varias compañías, es lo que está informando Associated Press en un comunicado, en una reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea. El bloque ha dicho que va a prohibir los servicios de recarga de gas natural licuado ruso en territorio de la Unión Europea, con el propósito de operaciones de transporte a terceros países. La Unión Europea estima que entre 4.000 y 6.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado ruso se enviaron a terceros países a través de puertos de la Unión Europea el año pasado. Se sospecha que Rusia tiene una flota fantasma para evitar sanciones y mantener el flujo de ingresos energéticos para poder financiar la guerra. Pendientes también del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, ha confiado este lunes en que el Consejo de la Unión Europea va a respaldar una fórmula legal para esquivar el veto de Hungría y que Ucrania se beneficie ya
la semana próxima de los rendimientos extraordinarios de los activos rusos inmovilizados por las sanciones. Decía Borrell: espero que los ministros aprueben la propuesta. Es lo que afirmaba a su llegada al Consejo de Ministros Comunitarios de Exteriores que se celebra en Luxemburgo. En esta reunión, Borrell va a plantear un método legal para implementar la decisión que ya tomó la Unión Europea de utilizar los beneficios extraordinarios de esos activos rusos para apoyar militarmente a Ucrania y su reconstrucción. Precisamente los Estados miembros de la Unión Europea han acordado un plan para enviar a Ucrania 1.400 millones de euros en ayuda militar procedente de las ganancias inesperadas de los activos rusos congelados después de encontrar una manera de eludir el veto húngaro. La decisión fue aprobada cuando los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reunieron en Luxemburgo este lunes, según apuntan varios diplomáticos. Consensuada recientemente por los embajadores de los 27, la tanda de sanciones aprobada este lunes se dirige contra el gas natural licuado ruso, así como contra barcos que con su actividad contribuyen a la guerra contra Ucrania. Asimismo, el nuevo paquete incluye medidas restrictivas contra otras 69 personas y 47 entidades, algunas situadas en China, Kazajistán, Kirguistán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Todas ellas, dice Europa, responsables de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Mientras tanto, Moscú no tiene dudas sobre la participación de Washington en el ataque a Sebastopol. Dice que seguramente habrá una respuesta a este crimen. Es lo que está apuntando en los últimos minutos el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado. Dice literalmente: no hay duda de la participación de Estados Unidos en este siniestro crimen. Es lo que indica el servicio diplomático. Añade que sin duda habrá una respuesta a este crimen. Todos los responsables del ataque terrorista perpetrado con armas estadounidenses sufrirán un castigo inevitable. Es lo que afirma el Ministerio de Asuntos Exteriores. Según el Ministerio de Defensa ruso, se utilizaron misiles tácticos operativos ATACMS estadounidenses equipados con ojivas de racimo para aumentar su letalidad. Es lo que indica el servicio diplomático. Añade que todos los responsables de este y otros ataques terroristas en el territorio de la Federación Rusa sufrirán un castigo inevitable. En este contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que todas las misiones de vuelo de los misiles fueron introducidas por especialistas estadounidenses basándose en sus propios datos de reconocimiento satelital, y en el cielo, cerca de Crimea, estaba de servicio un dron de reconocimiento estadounidense Global Hawk. Precisamente la embajadora estadounidense Lynn Tracy ha sido convocada al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en relación con el ataque a Sebastopol. Le dijeron que las acciones de Washington destinadas a alentar a las autoridades de Ucrania a continuar las hostilidades no quedarán impunes, es lo que señala el Ministerio de Asuntos Exteriores. A la embajadora de Estados Unidos se le dijo que tiene la misma responsabilidad que Ucrania por el ataque terrorista en Crimea. La Federación Rusa tomará medidas de represalia debido al estímulo estadounidense de los ataques de Kiev, territorio ruso. Además, también le han dicho que Estados Unidos en realidad se había convertido en parte en el conflicto, suministrando a las Fuerzas Armadas de Ucrania armas que se utilizaron para atacar a Rusia. Las autoridades de Rusia han dado este lunes por finalizada la operación antiterrorista lanzada este mismo domingo tras los ataques ejecutados el domingo en la República Rusa de Dagestán, en el Cáucaso, que se ha saldado con la muerte de al menos 15 agentes y varios civiles, entre ellos un sacerdote. Dicen en un comunicado que la operación antiterrorista en Majachakla y Derbent ha sido completada. El régimen legal ha sido cancelado, es lo que apunta el Comité Nacional Antiterrorista en un comunicado publicado en su cuenta oficial en la red social Contacte. Así ha sostenido que en relación con la eliminación de las amenazas a la vida y la salud de los ciudadanos, según la ley antiterrorista, se ha adoptado la decisión de poner fin a la operación antiterrorista, y ha agregado que la decisión ha sido aplicada a las 8:15 hora local. Mientras tanto, aeronaves antisubmarinas y buques de la flota rusa del Pacífico realizaron un entrenamiento conjunto cerca de las Kuriles, islas en disputa entre Rusia y Japón. Portavoces de la flota precisaron que los pilotos de helicópteros se ejercitaron en las tácticas de detención de submarinos enemigos con sonar y radares, al tiempo que las tripulaciones de aviones antisubmarinos de largo alcance se capacitaban en misiones de búsqueda básicas en los estrechos del archipiélago de las Kuriles. Las coordenadas se transmitían a puestos de mando navales de la flota del Pacífico. En el entrenamiento se implicaron los aviones de guerra antisubmarina Ilyushin Il-38N y Tupolev Tu-142M3. Del 18 al 28 de junio, unidades navales rusas se realizarán ejercicios tácticos en el Pacífico, así como en los mares de Japón y Hoyos, bajo el mando del almirante Víctor Lina, comandante de la flota del Pacífico. Durante décadas, Tokio ha condicionado la firma del Tratado de Paz con Rusia, asunto pendiente desde 1945, a la recuperación de las islas Iturup, Kunashir, Shikotan y Habomai, que son los territorios del norte para los japoneses.
Por su parte, Rusia, la mayor potencia nuclear del mundo, podría reducir el tiempo de toma de decisiones estipulado en la política oficial para el uso de armas nucleares. La doctrina, por tanto, podría cambiar, según ha señalado el presidente del Comité de Defensa del Parlamento. Si Moscú cree que las amenazas están aumentando, la guerra en Ucrania ha desencadenado la mayor confrontación entre Rusia y Occidente desde la crisis de los misiles cubanos de 1962, y el presidente Vladimir Putin dijo el mes pasado que Rusia podría cambiar su doctrina nuclear oficial, que establece las condiciones bajo las cuales se podrían utilizar dichas armas. En declaraciones del legislador recogidas por las agencias rusas, si ven que aumentan los desafíos y las amenazas, significa que pueden corregir algo en la doctrina sobre el momento del uso de las armas nucleares y la decisión de hacerlo. Precisamente sobre esto hablaba el presidente ruso hace tan solo unos días, cuando llevaba a cabo su gira por el sureste asiático. Reconocía que podía haber cambios en la doctrina militar y advertía sobre los peligros de un ataque preventivo. Escuchamos a Putin ahí. Se están pensando cambios en la doctrina nuclear de Rusia. Sabemos que en Occidente ya piensan en que se puede usar algunas armas nucleares y que ellos dicen que esto no conllevará ninguna consecuencias serias. Y nosotros por nuestra parte pensamos en algunos cambios en la doctrina nuclear, y en cuanto al ataque preventivo no lo necesitamos, porque en el caso de este ataque el enemigo será destruido. Giramos también al ministro de Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba, agradecido este lunes a sus colegas europeos la decisión de empezar las negociaciones para la adhesión de Ucrania, y celebró los últimos pasos dados por la Unión Europea para destinar a Kiev los rendimientos extraordinarios de los activos rusos inmovilizados por las sanciones. Decía Kuleba, dado las gracias a los 27 Estados miembros por aprobar los marcos de negociación de Ucrania y Moldavia. Nuestras conversaciones de acceso a la Unión Europea comenzarán mañana, es lo que escribía Kuleba en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que resumía el contenido de su intervención por videoconferencia ante el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que tiene lugar en Luxemburgo. Añade que también ha subrayado la importancia del 14º paquete de sanciones de la Unión Europea para ahogar más la economía de guerra del presidente Putin, y que además celebra los últimos pasos de la Unión Europea para utilizar los activos rusos congelados en beneficio de Ucrania. Mirando a Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha dicho al nuevo jefe del Servicio de Guardia Estatal de Ucrania que limpiará sus filas de personas que lo desacreditaban después de que 2 de sus oficiales fueran acusados de conspirar para asesinar a altos funcionarios. El Servicio de Seguridad del Estado dijo el mes pasado que había capturado a 2 coroneles del Servicio de Guardia acusados de cooperar con Rusia para planear el asesinato de Zelensky y otros funcionarios, incluido el jefe de inteligencia militar Kirill Budanov. El servicio de guardia brinda seguridad a varios funcionarios gubernamentales. Al presentar al coronel Oleksiy Morozov al personal el lunes, Zelensky dijo que su principal tarea era garantizar que solo aquellos que ven su futuro ligado a Ucrania se unan a la agencia, que sus primeros comentarios desde que los agentes fueron arrestados, y por supuesto dice la agencia, debe ser liberada de cualquiera que elija no Ucrania o desacredite al servicio de guardia estatal, es lo que apunta en Telegram. La agencia Reuters dice que Zelensky está ordenando purgar la guardia estatal tras varios intentos de asesinato. Y vamos también a Serbia. Les contamos que ha exportado armas y municiones por valor de 800 millones de euros a los países occidentales, que a su vez les entregaron al ejército ucraniano, es lo que informa Financial Times. La información sobre una posible reexportación de armas serbias a Ucrania fue confirmada en una entrevista concedida a la publicación por el presidente serbio Aleksandar Vučić. En una conversación con Financial Times confirmó que la cantidad mencionada corresponde a cifras aproximadas de las exportaciones de armas serbias durante 2 o 3 años. También añadió que la venta de municiones es una oportunidad de negocio y es parte de la reactivación económica de Serbia. Al mismo tiempo, el presidente serbio enfatizó que Belgrado no se pondrá del lado de nadie en el conflicto ucraniano. Decía, sí, exportamos nuestras municiones, no podemos exportarlos a Ucrania o Rusia, pero teníamos muchos contratos con estadounidenses, españoles o checos, lo que finalmente hagan con ellos es un negocio. Dice además que necesita cuidar de su gente, que eso es todo. Dice que tienen amigos tanto en Kiev como en Moscú y que estos son sus hermanos eslavos. Pendientes también de Argentina, el nuevo hito de Javier Milei, más noticias en torno a los BRICS. Una pausa, 2 minutos y enseguida volvemos con todo en Negocios Televisión.
Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores. Todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Ya de vuelta a Negocios Televisión, hablando del presidente argentino Javier Milei, les contamos que ha logrado un hito sin precedentes desde la administración de Carlos Menem. La tercera semana de junio ha reportado una inflación del 0,0% en el sector de alimentos y bebidas, según datos de la consultora Econométrica dirigido por Ramiro Castiñer. Este hecho representa un avance significativo en la batalla contra la inflación, un desafío que ha afectado a la economía argentina durante décadas y que ningún gobierno había logrado resolver desde los años 90. La estabilización de los precios en las últimas 2 semanas es una muestra clara de la efectividad de las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei, evidenciando una notable disminución en la tasa de inflación desde su asunción. El análisis detallado revela que los precios de los alimentos y bebidas se mantuvieron sin cambios durante la tercera semana de junio en comparación con un incremento de 1/10 en la segunda semana, lo que resulta en una inflación de solo 1/10 en los últimos 15 días. En la primera semana de junio el aumento fue de apenas el 1,2%, lo que sugiere una tendencia positiva para el mes en curso. Precisamente Milei ha sido protagonista durante este fin de semana. La visita de Milei a Europa ha estado rodeada de polémica. Este domingo en Alemania, sin rueda de prensa, el líder alemán y el de Argentina han mantenido lo que las autoridades alemanas han descrito como una breve reunión. Así, tras una visita a Hamburgo este sábado, donde Milei recibió otra medalla de una institución neoliberal. El mandatario argentino se ha trasladado este domingo a Berlín para realizar el que ha sido el primer encuentro que el líder de la Casa Rosada realiza con un jefe del gobierno socialdemócrata desde que tomara posesión. En España,
España no se reunió con Pedro Sánchez ni con Felipe VI. Sí fue recibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que le condecoró con la Medalla Internacional de la Región en un acto rodeado de críticas en el que el líder argentino volvió a cargar contra el líder del gobierno central y arremetió contra las ideas socialistas. Lo escuchamos. Nosotros venimos del futuro a contarles una historia que es deseable evitar. Es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo. Argentina, a fines del siglo XIX, era el país más rico del mundo. Hoy, digamos, después de más de 100 años de socialismo empobrecedor y populismo violento, Argentina, al tipo de cambio oficial, cayó al 140 del ranking, al paralelo. Recibimos el país en esa situación, con más de 13 años de caída del PBI per cápita, más de 50% de pobres y una situación escandalosa donde un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, donde la presión fiscal sobre el sector productor de alimentos es del 70%, es decir, que el Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos, hay cerca de 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Esa catástrofe es la virtud del socialismo, generar pobreza. Hablamos también de los BRICS. Durante su cumbre anual de 2023, el bloque conmocionó al sector geopolítico al invitar a 6 naciones a unirse a su agrupación. De esos 6, el colectivo vio aceptar a Irán, Etiopía, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. La respuesta elevaría a 9 el número total de países miembros. No parece ser un incidente aislado, ya que el bloque está a punto de expandirse nuevamente este año. Además, en la alianza BRICS, 7 naciones importantes han solicitado unirse en tan solo una semana. Esos países incluyen a Tailandia, Malasia, Zimbabue, Colombia, Vietnam, Pakistán y Venezuela. Hablando precisamente sobre la perspectiva de unirse al bloque, la vicepresidenta venezolana dijo que ha llegado el punto de inflexión en la creación del nuevo orden mundial. Además, destacó el deseo de que el país sudamericano se convierta en parte de la nueva realidad geopolítica. Por su parte, China y la Unión Europea han acordado iniciar conversaciones sobre el anuncio por parte de Bruselas de la introducción de aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en China que se importan al mercado europeo. Dos funcionarios de ambas partes han confirmado las conversaciones. El ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, dijo que el comisario de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis, le había informado que habría negociaciones concretas sobre aranceles con China. La confirmación se produjo después de que el Ministerio de Comercio de China dijera que su jefe, Wang Wentao, y Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, habían acordado iniciar consultas sobre la investigación antisubsidios de la Unión Europea sobre los vehículos eléctricos chinos. Decía, esto es nuevo y sorprendente porque no ha sido posible establecer un calendario de negociaciones concreto en las últimas semanas. Es lo que apuntaba el propio Habeck desde Shanghái. Miramos también a las actas del Banco de Japón. Los de Kazu Ueda son conscientes del impacto que podría tener un traslado de reciente incremento de los costes a los precios al consumidor y considera que tendrá que subir los tipos de interés no demasiado tarde. Según las minutas, si bien la evolución de los precios ha estado en consonancia con las perspectivas del banco, existe la posibilidad de que los precios se desvíen hacia arriba del escenario base si se da otra transmisión de los recientes aumentos de costos a los precios al consumidor. Por lo tanto, es necesario que el banco considere si son necesarios más ajustes a la acomodación monetaria desde la perspectiva de la gestión de riesgos. Los analistas permanecen atentos a las deliberaciones del Banco Central nipón en medio de la pronunciada depreciación del yen, que se debe en buena medida a la brecha en los tipos de referencia que aplica el BOJ y otras entidades crediticias de referencia como la Reserva Federal estadounidense o el Banco Central Europeo, precisamente para lidiar con la inflación. Arranca la última semana de negociación de los mercados del mes de junio, un cierre de semestre y el calendario repleto de referencias claves para los inversores, mientras buscan pistas sobre el esperado recorte de tipos. Hacia el ecuador de la semana, pulso al consumo en Estados Unidos. Con la publicación de las ventas minoristas se publica el deflactor PCE de Estados Unidos, indicador de precios muy seguido por la Reserva Federal a la hora de adoptar sus decisiones sobre tipos de interés. En Europa, pendientes del IFO alemán del mes de junio, los datos de IPC de junio en España y Francia y el PIB del primer trimestre en Estados Unidos.
Precisamente mirando los mercados, el Nasdaq 100 se encuentra a punto de rozar los 20.000 puntos tras una subida del 17,4% en el año, gracias al auge de todas las compañías que tienen alguna relación con la inteligencia artificial, una de las innovaciones que van a transformar todos los procesos productivos y que ha llevado a los productores de chips que lo facilitan a colocarse en primera fila desde el año pasado. Mirando también a TikTok, los anunciantes preparan planes de contingencia ante la inminente prohibición en Estados Unidos. Los responsables de las agencias afirman que la polémica sobre la seguridad de la aplicación, propiedad de ByteDance, ya ha mermado la confianza de las marcas en la plataforma. Las agencias que representan a los mayores anunciantes de TikTok están elaborando planes de contingencia mientras Estados Unidos se prepara para prohibir la popular aplicación de vídeo, incluida la búsqueda de cláusulas de rescisión en sus contratos de marketing. Pendientes de la actualidad económica, geopolítica, de traer, como siempre, mejor análisis, una pausa, unos minutos y enseguida de vuelta con los expertos en Negocios Televisión.